grabar, compartir pantalla, ahí. Entonces, en este video vamos a hablar de los test de especificación, que son muy importantes en los estudios, especialmente los que llevan incluidos modelos de regresión. Los modelos de regresión son bastante formales y esta es una prueba muy importante para validar el modelo. Entonces, cuando hablamos de test de especificación, hablamos de una gran familia, a pesar de que hay algunas pruebas que son más usuales, ¿ya? Pero hay varias pruebas que pueden arrogarse el nombre de pruebas de especificación. En general, una prueba de especificación tiene relación con lo siguiente. Si yo tengo un modelo de regresión de este estilo, yo tengo un Y, esto está en forma matricial, ¿no? Y, una matriz de datos X, el vector de parámetros, el término de error, y aquí naturalmente se está suponiendo que los X son independientes de los errores. Por eso se plantea que el producto cruz es cero. O sea, esto quiere decir que son ortogonales, perpendiculares o independientes. En este caso, dice los residuos de mínimos cuadrados, ¿cierto? De mínimos cuadrados ordinarios, estarán por construcción no correlacionados con las X. Bueno, eso es efectivo, pero eso recuerda que ese es el punto central de este tipo de pruebas. Entonces, una prueba de especificación no solamente va a revisar si esos supuestos son válidos, y lo va a hacer con distintos enfoques. Dice, debemos considerar que los errores o los residuos deben ser homozidásticos y no deben tener correlación serial, ¿no es cierto? Esto se puede probar, ¿no es cierto? Hay pruebas de homozisticidad y pruebas de correlación serial. Muy bien. Otro tipo de prueba es que la independencia, ¿no? entre los residuos y entre los errores y las variables independientes. Una de estas pruebas es la RESET de 1969, o sea, es una idea bastante antigua. Y dice además que es importante probar la exogeneidad. ¿Qué quiere decir eso? Que X, digamos, no está generada, las X no están generadas internamente por el modelo, porque si estuviesen generadas por el modelo de regresión, inevitablemente vamos a tener que va a haber una correlación con los errores. Entonces, en este caso se podría plantear una prueba de exogeneidad del tipo Sims, que es otro autor, ¿sí? Para ver si efectivamente ese tipo de correlación existe. Entonces, hay tres grupos de pruebas básicas, ¿no? Que son las que uno hace de correlación serial, homocesticidad, las pruebas tipo RESET y las pruebas de exogeneidad. Muy bien, pero realmente en lo que nosotros nos vamos a enfocar es en la prueba de Hausmann, y porque la prueba de Hansen también lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a comparar las estimaciones de los betas calculados con y sin supuestos adicionales. Si resulta que los supuestos adicionales son ciertos, entonces, claro, las estimaciones debieran ser similares, ¿cierto? Con y sin esos supuestos. O sea, es una forma de probar si los supuestos que estamos considerando adicionales se cumplen o no en el modelo, ¿cierto? Sería correrlo con y sin esos supuestos.
Bueno, eso es lo que plantea una prueba tipo Hausman del 78. Se comparan las estimaciones de los betas con y sin esos supuestos básicos, que es lo mismo que estoy planteando antes, así que esto está repetido. Hansen, que va por otro lado, dice que si los supuestos se pueden escribir como condiciones de ortogonalidad, si se mantienen o no en la muestra, es una prueba de restricciones sobreidentificadas. Sí, es otro enfoque posible y vamos a verlo también. Ok, vamos a entonces centrarnos para comenzar con el enfoque de Hausman, que a veces en algunos software aparece como Durbin, Who Hausman, Durbin, Who Hausman, etc. O Who Test. Pero yo diría que generalmente test de Hausman. En la literatura hay un poquito de poca claridad al respecto del nombre. Bueno, es un test de especificación general para probar la hipótesis de que los errores son independientes de los entre sí, son independientes de sí, y este es ahí, versus que no lo son. Esas son las dos hipótesis, ¿no? Vamos a poner aquí 0. Okay. Entonces, vamos a tener que aquí que correr dos regresiones, con y sin los supuestos. Para entender bien esto, si las estimaciones con todos los supuestos y versus otras de información limitada, si la diferencia o la distancia que hay entre ambos betas, los con y sin la información limitada, es cercana a cero, entonces vamos a decir que los supuestos son verdaderos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Dice, la parte difícil de esto es que esa matriz es estimar esa matriz, que es la que tenemos que meter la que tenemos que construir para hacer el test. Entonces ahí hay algunos supuestos que se hacen. ¿Ya? Algunos supuestos que se hacen. Entonces, la forma general de la varianza de esta diferencia, ¿cierto? Esto, al que se acuerde de finanzas, le va a aparecer una especie de portafolio, ¿no? Tenemos la suma de dos variables aleatorias, o la resta. Entonces va a ser, la varianza de esto va a ser la varianza del primero, más la varianza del segundo, más dos veces la covarianza entre ambos, que es eso que tenemos aquí. Entonces, Hausman lo que dice, a ver, él hace una serie de supuestos y él dice que es razonable reducir esta varianza a este término que es mucho más fácil de construir o de estimar, que es simplemente la diferencia entre ambas varianzas. ¿Sí? Eso es lo que hace Hausman en su... Y hay una demostración. Bueno, la idea es que este término de covarianza no juega ningún papel importante. Bueno, ¿qué más podemos decir acá? Ok. Entonces, más específicamente, en el modelo de regresión vamos a ver dos situaciones, dice. El caso 1, en que algunos regresores son endógenos, ¿cierto? Lo que es malo, porque el mínimo cuadrado ordinario es inconsistente. Pero en este caso, las variables instrumentales sí sería consistente, ¿sí? Y por eso es que aquí aparecen las variables instrumentales. Y en el caso 2, los regresores son exógenos, que sería el ideal, en que se cumple todo lo que queremos. OLS mínimo cuadrado ordinario es consistente
y más eficiente que las variables instrumentales. Y en este caso, si se cumple, podríamos preferir directamente trabajar con OLS. Pero previo tengo que demostrar que los regresores, los X, son exógenos. Entonces dice, luego es útil tener un test de endogeneidad de una variable explicatoria, ¿cierto? Que muestre que si usar variables instrumentales o mínimos cuadrados en dos etapas es realmente necesario en vez de preferir OLS. Yo no sé si lo dije anteriormente, pero si no lo voy a poner. Lo voy a escribir acá. Creo que está mencionado, pero muy tangencialmente aquí. Justamente aquí arriba, dice. Voy a pegar acá. Cuando los regresores son exógenos, OLS es consistente y más eficiente que usar variables instrumentales o instrumental variables. Y debemos preferir OLS. ¿Ya? Esto en relación al ejemplo que vimos anteriormente. O sea que no siempre debemos usar variables instrumentales porque, como bien dice aquí, no, eso lo dije. Creo que lo dije antes. Esto, acá está arriba. Aquí está arriba. Un segundito. Aquí está dicho. Una característica de las variables instrumentales es que cuando X y el error, X y U, están realmente correlacionadas, ¿cierto? Entonces, variables instrumentales es apropiado, pero no siempre, solamente en ese caso, ya que el estimador de variables instrumentales puede tener un sesgo sustancial, ¿cierto? Y por lo tanto, uno para usar variables instrumentales, uno tiene que preferir muestras grandes. Entonces, no es tan eficiente como OLS. ¿Cómo decir esto de una manera más simple que se entienda? A ver, tal vez una matriz. Voy a armarlo aquí con una pequeña tablita. Sí, veamos cómo queda esto. OLS, variables instrumentales. Entonces, acá, pum, pum, y vamos a poner acá esto acá. Ahí. Que es otra forma de decir lo mismo. Entonces vamos a achicar acá y vamos a poner aquí que cuando los regresores OLS es consistente. Ya, ahí se debe. OLS. Es eficiente. Y acá arriba vamos a poner variables instrumentales. Acá. Estimadores. Ya, espero que ahí se entienda. Estimadores sesgados.
Entonces vamos a cambiar el tipo de letra aquí. Vamos a poner 10. Ok. Entonces, cuando X y U están realmente correlacionados, lo que es muy mala noticia, si usamos OLS, vamos a tener estimadores sesgados, lo que es muy malo, extremadamente malo. Entonces, no debemos usar OLS. Entonces, ¿qué vamos a usar? Bueno, variables instrumentales. Pero ¿cuál es el problema? Es que las variables instrumentales nunca son insesgados, estos estimadores. Siempre tienen un problema. Y en muestras pequeñas, el estimador de variables instrumentales puede tener un sesgo sustancial, que es una de las razones por las que se prefieren muestras grandes. O sea, se puede usar variables instrumentales, resuelve el problema, pero se requiere que las muestras sean grandes. Entonces, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Lo que sería una buena noticia. Bueno, usamos OLS porque OLS es consistente, ¿cierto? Es insesgado y consistente. Y además es más eficiente que las variables instrumentales. Y en este caso, obviamente, se debe preferir OLS. ¿Por qué? Porque esto tiene el mismo problema de acá. El mismo problema de aquí se repite acá. Lo voy a repetir mejor. Ahí queda más claro. Después voy a mejorar la redacción, pero esta es la idea. ¿Ya? Que si están correlacionados, no usar OLS. Usamos variables instrumentales. Pero eso tiene que ser con una restricción, y es que las muestras tienen que ser grandes. Ahora, si todo va bien y los regresores, los X, son exógenos, lo que quiere decir que X y U no están correlacionados. ¿Por qué? Porque los X son fijos, y si son exógenos fijos, el error va a variar, pero no el X, por lo tanto, no van a correlacionar, no va a haber esa correlación. Entonces vamos a tener que está todo bien y OLS es insesgado y consistente y más eficiente y por lo tanto debemos preferir OLS. Ahí no hay ningún problema. El problema es que si está todo bien y usamos variables instrumentales, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque en ese caso estos estimadores pueden tener un sesgo sustancial y se requiere muestras grandes. Espero que ahí se entienda un poquito mejor. Ya, esto lo puedo borrar. Ya. Entonces, sigo acá. Donde estoy acá. El test de Hauman dice, perdón, la hipótesis primero. Los regresores o los X, tal vez quede más claro así, X son exógenos. O sea, todo va bien. Y claro, si son exógenos, debo usar mínimos cuadrados. Esto se cumple que son independientes los X de los errores. Así que está todo bien. Ok. Y acá en H1 la alternativa dice, algunos regresores son endógenos. Y bueno, si hay algunos regresores endógenos, quiere decir que debo usar variables instrumentales. ¿Por qué? Porque los estimadores de OLS son sesgados. Bueno, ¿qué hace el test de Hausman? Va a comparar los estimadores de variables instrumentales, ¿cierto? De un pequeño grupo de instrumentos con otro mayor, haciendo uso de todos los supuestos que contiene el primer grupo. Si el modelo está correctamente especificado, la diferencia entre los estimadores de ambos grupos debe ser cercano a cero, ¿cierto? Y siendo B1 el estimador menos eficiente. Pero en realidad si es cero, quiere decir que son igualmente eficientes. Entonces, el test estadístico, fíjense que es un test
chi cuadrado, y aquí está la varianza. Y la varianza, como les decía, él propone que es la simple diferencia entre las varianzas de los dos coeficientes. ¿Ya? C dice que es el de, aquí está la diferencia, aquí está la diferencia, y aquí está la varianza de la diferencia. Acuérdense que el h cuadrado es la suma de normales al cuadrado. PC es el estimador de variables instrumentales y BE es el estimador de OLS. Entonces vamos a hacer la comparación con instrumentos y sin instrumentos. El test se distribuye chi cuadrado con asterisco. Esto yo no lo... el número de variables endógenas. Con grados de libertad igual al número de variables endógenas. Ya. Entonces, déjame revisar si esto nos interesa porque es para datos de panel. Bueno, se usa mucho en datos de panel, de hecho. Sí, es lo mismo. Consistentes. Serían inconsistentes. OLS que son consistentes. Ya que OLS son inconsistentes en este caso, ¿cierto? Si algunos regresores son endógenos, OLS son inconsistentes. Sí, es lo mismo. Ya, creo que tengo un ejemplo de Hausmann. Me paso por lo tanto no lo van a ver con claridad, hasta solamente la idea aquí, pero con el ejemplo numérico a continuación creo yo que va a quedar más claro. El test J de Hansen, por eso yo lo escribí muy cortito acá porque no lo vamos a ver en realidad. Dice, es una prueba para verificar si el modelo con los instrumentos es válido o no, la prueba de Hansen. Cuando el número de condiciones de momento es mayor que se dice que el modelo está sobreidentificado. Una prueba de sobreidentificación. Ya. No, lo dejo anotado solamente por si en alguna parte les sale esta prueba de Hansen. Sepan que esta es la estructura y también es una prueba de chi cuadrado. Y estas son las regresiones acá. Después está, por último, el test de Sargan, test del año 58 y 75, porque normalmente estos test los siguen trabajando y mejorando. Les encuentran alguna cosita por ahí y lo mejoran. Tampoco lo vamos a ver. Este lo voy a pasar a traducir. Se parece mucho al de Hansen, ¿eh? Pero es más simple. T por R cuadrado. Ya, me lo salto. Esto sería bueno poner un ejemplo. Voy a ver si encuentro un ejemplo simple y se los subo, se los agrego acá. Y ahora, el ejemplo de una prueba de endogeneidad de Hausmann. Entonces, esto está en un libro de Baltagui, de Econometrics, y la base de datos está ahí. Pero yo la puse acá de todas maneras la base de datos para que sea más fácil de copiar y pegar en Stata o en Excel. Entonces dice, para los datos del informe económico del presidente que se dan en la tabla en esta, considera el modelo keynesiano simple sin gobierno. El consumo depende del ingreso, ¿cierto? Y a su vez el ingreso depende del consumo y la inversión.
macroeconomía, en ingreso o el PIB. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sería interesante repetir esto. Sí, lo voy a hacer en Stata. Creo que va a ser mejor. Lo voy a copiar. Me voy a ir a Stata. Vamos acá. Lo pegamos aquí. Ahí está. Y año y C. Perfecto. Entonces, esta es una serie de tiempo. Vamos a usar esa característica y entonces vamos a generar un Y1 que va a ser un índice de tiempo. Claro que sin el punto. Ahí está. Entonces aquí está generado el índice de los años, ¿cierto? En realidad podría haber usado este también, ¿no? Da igual. Entonces le vamos a cambiar el formato. Vamos a decir que sea ese el año. Y1 que sea un formato de años. Ya, perfecto. Y ahora vamos a decirle a Stata que vamos a trabajar en años, usando la serie Y como serie índice. Me dice, perfecto. La serie Y va a medir el tiempo ahora entre el año 50 y el 93. Y el delta, el paso va a ser de año en año. Entonces, esta es nuestra variable de tiempo. Perfecto. Entonces, vamos a correr ahora una regresión de mínimos cuadrados. La normal, que sería para el consumo y el producto, ¿cierto? Entonces, vamos a poner acá regres Y, consumo, no header, para achicar la salida, ¿no? Ahí está. ¿Cómo es eso? Claro que es el consumo dependiente. El consumo es la variable dependiente y el producto es la X. Al revés. Entonces vamos a borrar esto mejor. Ahí. Ahora sí. Entonces, hay ahora sí 91 y menos 65 es la salida. Muy bien. Esta sería la estimación de mínimos cuadrados. OLS. Y ahora vamos a correr la de mínimos cuadrados en dos etapas, o sea, con variables instrumentales. Entonces vamos a suponer que I es exógena, correcto, y es el único instrumento disponible. Muy bien. Entonces vamos a generar una nueva serie que va a ser IX, yo le puse IX, como el producto menos el consumo. Entonces vamos a generar eso acá. No. Entonces tengo acá, me la podrían, es que esta es una identidad, y fíjate que el I no me lo dan, ¿no? Entonces yo lo puedo obtener el I a partir de esto. Entonces, para que quede más claro, vamos a poner acá que Y es igual a C más I es una identidad contable y no se proporciona el valor de I, ¿cierto? Pero lo podemos despejar de I de la identidad. Entonces,
Poner eso acá. Ok. Vamos a suponer que Y es exógena, ¿cierto? Y que es el único instrumento disponible. Es un ejemplo. Entonces vamos a generar esta variable, está acá, que es el valor de I realmente. Pero no puedo ponerle I porque I está reservada por stata para otras cosas. Entonces voy a poner IX. Esta es la inversión. Entonces vamos a correr ahora la regresión con este instrumento. La misma regresión anterior, pero le vamos a indicar que use como instrumento IX. ¿Te fijas? Ahí está. Esta es la regresión con el instrumento. 0.8, ta. Entonces, ¿qué diferencia vemos acá? Obvio que tenemos dos regresiones, ¿no? Una regresión es la que tiene más información y esta es la con menos información o restringida. No restringida abajo, restringida arriba. Entonces, la estimación de mínimos cuadrados ordinarios del intercepto está subestimada. ¿Cuánta diferencia tengo? Menos 65 y 313. Claro, esto está bastante más bajo el intercepto. Pero el caso de la pendiente, aquí con más información es 0.878 y acá me da 0.915. O sea, está sobrevalorada con LOS. La estimación mínimos cuadrados ordinarios de la pendiente está sobrevalorada. Esto indica que hay una correlación positiva entre Y y el error. O sea, señal clara de que estamos en presencia de que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios no es correcto. Porque pareciera haber mucha diferencia entre esto y esto, entre ambas regresiones. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, formalmente a través de la prueba de Hausmann, usando este mismo ejemplo, el de Baltagui. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comparamos la salida de OLS, ¿cierto? Este es OLS. Entonces vamos a poner acá, dame un segundito, pongamos aquí A, estimación de OLS, y B, más claro, estimación de mínimo cuadrado en dos etapas. Entonces vamos a comparar ambas salidas y vamos a hacerlo calculando la diferencia entre las varianzas de los coeficientes de la regresión, ¿cierto? Que es lo que vimos aquí arriba, esto. Voy a copiarlo acá por un momento. Ahí. La diferencia entre ambos, de los coeficientes de ambas regresiones, ¿cierto? Que va a ser esto, este término de aquí. Este término de aquí es este término que está acá abajo. No sé si lo logran ver. Estamos calculando aquí la diferencia entre la estimación de BC. Fíjense que BC acá le pusimos los beta C, ¿dónde los pusimos? Acá. BC es el estimador con variables instrumentales, o sea, le llamamos aquí sin con mayor información, mientras que este de abajo es con información limitada. Entonces C es
es el de variables instrumentales y E es el de OLS. Aquí está. Variables instrumentales y OLS. Variables instrumentales, mínimo cuadrado en 2 etapas, menos LS. Y aquí calculamos la diferencia. Fíjate, 313 menos 65, menos 65, y 0.878 menos 0.915, tal. Esta es la diferencia. Entonces ya tengo este término y este término. Ahora vamos a calcular la varianza. La varianza dice que es este término que está acá. Entonces, tenemos aquí la varianza del primer término, que lo podemos calcular, porque eso se acuerdan que lo vimos en Stata en la tarea. Calcular la varianza de los estimadores. La varianza, la matriz de varianza y covarianza de los estimadores, de los parámetros de la regresión. Y es esta que está acá, que es simétrica, ¿no? Estas son las covarianzas. Esta es la varianza del intercepto. Esta es la varianza de la pendiente. Para 2 etapas. Y esto es lo mismo para OLS. Y aquí está la diferencia, que es este. Y listo. Vamos ahora a... Aquí está la diferencia. Creo que aquí hay un paréntesis que está equivocado. Falta un paréntesis aquí. Entonces, tengo la varianza a la menos 1. Sí, este paréntesis está malo, lamentablemente. Es curioso porque lo saqué del libro. Fíjate que aquí falta un paréntesis. Corrijámoslo para que no haya confusión. Entonces voy a ampliar esto. Lo voy a copiar. Y lo voy a pegar, por ejemplo, en Paint. Ahí. Y vamos a corregir eso de la siguiente manera. Este paréntesis que está aquí, ampliamos. Este paréntesis que está aquí, lo voy a poner aquí. Ahí. Y este paréntesis lo voy a sacar. Mira, estamos corrigiendo el libro aquí. Ya, ahí estaría. Seleccionar todo, copiar. Reemplazo por este que acabo de hacer. Entonces tengo la diferencia entre las dos varianzas y está invertido acá. Entonces, eso es lo que tengo aquí. La varianza de la diferencia, que le llaman Q, invertido. Hago el producto. Bueno, obviamente que tengo que armar esta matriz, ¿no? Que va a ser este traspuesto por este invertido por este. Y eso me va a dar 17.204. Voy a sacar este. 17.204, que es un escalar. Y de acuerdo a Hausmann, este se distribuye chi cuadrado. ¿Sí? Bajo la hipótesis nula de que de esta hipótesis. Entonces, ¿cómo finalizamos esto? Bueno, viendo si esta prueba, este coeficiente, comparándolo con el chi tabulado, ¿no? Entonces, chi cuadrado calculado, chi cuadrado, voy a poner calculado, y con 2 grados de libertad,
¿Por qué 2 grados de libertad? Porque habíamos visto que, aquí lo dijimos, es igual al número de variables endógenas, ¿cierto? Número de variables endógenas. En el caso de nuestro ejemplo, que está acá, ¿cierto? Estamos corriendo estamos diciendo que tenemos Y calculado con el instrumento. Y este instrumento está acá. 2. ¿Ok? Entonces yo puse acá el F2 con 5%. Este también se puede calcular con la prueba F, ¿no? Y eso debiera darme una significancia de tal. Esto lo voy a poner aquí abajito. Nota. Ahí. Y ahí está. Como 17 con 2 grados de libertad, ¿cierto? Chi cuadrado con 2 grados de libertad me da 17 versus 17. No, no tengo el chi cuadrado con 2 grados de libertad. A ver, ¿tengo PQRS? ¿O lo hice más abajo? Ya no me acuerdo. PQRS. Ahí vamos a poner acá la distribución chi. Ahí está la chi cuadrado con 2 grados de libertad y la queremos a 0.05, 599. Entonces vamos a poner aquí chi cuadrado tabulado al 5% con 2 grados de libertad es 5.99 versus 17. Se rechaza, pero con toda tranquilidad, ¿cierto? La hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, esta es la que rechazamos y por lo tanto llegamos a la conclusión de que hay mucha diferencia en ambas regresiones y por lo tanto el modelo de OLS no es correcto. No es correcto. Hay mucha diferencia con el modelo con información completa. Entonces, aquí yo voy a poner ahora 17.204 y eso debiera ser este número que está acá. Voy a pegar este pantallazo para que ustedes, si están, cuando lo revisen, vean que poniendo acá el 17, se acuerden que acá llegamos al valor. Ahí. Pum. Ya.
Entonces, pero no llego a ninguna conclusión. La conclusión aquí, bueno, aquí está la conclusión. La voy a poner aquí abajo. El T resulta ser significativo y se rechaza la hipótesis nula. Los cálculos en la prueba de Hausmann en Stata o en otros programas pueden manejar factores de escala un poco distintos. Y eso puede provocar algunas diferencias. Entonces, si ustedes van a Stata, para este mismo ejemplo, y corren la instrucción Hausmann con estas opciones, ¿cierto? Van a llegar a estos valores de chi cuadrado. 1673, bueno, 16,7 y yo tengo 17,2. Es una diferencia pequeña, pero que se explica por la forma en que manejan estos factores de las correcciones que utilizan acá. Pero como sea, se rechaza claramente la hipótesis nula, ¿cierto? Entonces, rechazamos que la diferencia en los coeficientes sea no sistemática y llegamos a que hay una diferencia sistemática de los coeficientes. Ya, ambas regresiones. Eso es. Entonces, esta es la forma de hacer una prueba de endogeneidad al estilo de Hausmann. ¿Cómo? Teniendo una regresión original, como en este caso, hacemos una prueba de mínimo cuadrado, corremos mínimo cuadrado en 2 etapas con información ampliada, agregando instrumentos que cumplan con los requisitos, naturalmente. Y si hay diferencia significativa en ambas regresiones, llegamos a la conclusión que yo puse acá, donde lo puse acá, la tablita donde la puse aquí. Esto. Llegamos a la conclusión de que si la distancia entre ambos es pequeña, ¿cierto? Los X son exógenos. Voy a ponerlo aquí mejor para que quede más claro. Para no copiar todo. Ok. Y me lo voy a poner acá, aquí en esta tablita. Si los bueno, los coeficientes de ambas regresiones con instrumentos sin instrumentos es muy diferente. Ya, yo creo que está súper claro. Yo por lo menos lo veo claro. Espero que ustedes también. Ya, entonces lo que yo haría, para cerrar este tema, y me parece que aquí hay un ejemplo que está planteado
este. Ya, yo les voy a pedir que... Bueno, está todo hecho, en todo caso. Está todo hecho, pero me interesa que lo vuelvan a hacer. Entonces, me voy a ir aquí al Classroom y les voy a dar la tarea. Entonces voy a dejar de grabar. ¿Sí? Dejo de grabar. No. Para que no quede duda de lo que tienes que hacer. Me voy al Classroom, me voy a cambiar aquí a Academia de Finanzas. Aquí en el más, hace tanto tiempo que no les da una tarea. Entonces, vamos a dar la tarea. Para el domingo puede ser. Domingo a las 10 de la noche puede ser. Y vamos a poner aquí esto. Este ejemplo. Resolver y analizar el ejemplo de Green, etcétera. Entonces, página 2. Entonces vamos a poner acá Walt Test. Creo que lo hice los dos, ya no me acuerdo. Creo que sí. Hausman. Deberían llegar al mismo resultado. 19 versus 22, está bien. 22 está bien. Sí. Ya, página 48. Página 48. Nota técnica. Ya, y entonces lo otro que voy a hacer es subir la nota técnica 1. Que ya no sé en qué versión. Versión 12. File, Save As, Browse. Parece que vamos en la 12. Y con eso podemos cerrar esta etapa. Si es que realmente han entendido eso. Crear material. Bueno, yo les llamo acá nota técnica como tal. Agregar archivo. Browse. Este. Y listo. Entonces ya lo que nos queda es una sola clase para ver ecuaciones estructurales. Perdón, para ver